Buenos días, mis amados hermanos. Cuán bueno es, al llegar el primer día de la semana, podernos encontrar en la casa de Dios para adorar a aquel que nos ha dado tanto. Hoy vamos a compartir un mensaje que se titula ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Y vamos a dividir este mensaje en dos secciones para dar la primera sección hoy en la mañana y en la tarde la segunda sección. ¿Qué sucede después de la muerte? Si nosotros analizamos todas las culturas del pasado, podemos darnos cuenta de que cada una de ellas tenía la idea, la certeza de una vida más allá de la muerte. Por ejemplo, si nosotros analizamos la cultura egipcia, vamos a llegar a la conclusión, mirando la forma de sepultura de los egipcios, que ellos creían en una vida más allá de la tumba. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que actualmente permanece en pie son las pirámides de Egipto. Y ellas tuvieron lugar precisamente para dar sepultura a las altas personalidades de la cultura egipcia, como son los faraones, para que por medio de ese lugar, por medio de las pirámides, ellos alcanzasen la vida más allá de la muerte. Es decir, que en el corazón de cada ser humano sobre la faz de la tierra está la idea de vivir para siempre. Todos nosotros tenemos planes de lo que vamos a hacer hoy por la tarde, tenemos planes de lo que vamos a hacer el mes próximo, tenemos planes para de aquí a 2 o 3 años más. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene planes para el día de su funeral y estamos a un latido del corazón de nuestro destino eterno. No sabemos sin duda, no sabemos el día que vamos a irnos de este mundo. Sin embargo, está en nuestra mente, en nuestro corazón, la idea de que vamos a seguir viviendo y de que incluso tenemos una vida eterna. Vamos a verlo, cómo el fabricante puso eso en el corazón del ser humano. Vamos a buscar Eclesiastés, capítulo número 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo número 3, el versículo número 11. Dice así Dios en su palabra. En Eclesiastés capítulo número 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, el fabricante, el creador del ser humano, ha puesto en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, el deseo de la eternidad. E incluso a veces hablamos con una persona que está en su lecho de muerte y sin embargo esta persona no lo sabe, cree que está atravesando una enfermedad y que se va a recuperar, y muchas veces esa persona dice: no, cuando yo salga de aquí del hospital voy a hacer esto otro. Y sin embargo el médico ha dicho que le quedan días de vida. Entonces está esa idea en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué sucede después de la muerte? Si nosotros quisiéramos saber qué sucede después de la muerte, no podemos acudir a la ciencia. La ciencia no puede trascender la muerte y traernos después evidencias científicas que efectivamente apoyen que hay una vida después de la muerte. Si nosotros queremos saber qué sucede después de la muerte, solo Dios puede revelarnos. Solamente la palabra de Dios tiene la respuesta. Y antes de meditar en esta pregunta, ¿qué sucede después de la muerte?, vamos a meditar en 2 preguntas importantes que están relacionadas con este tema. En primer lugar, ¿qué es el hombre? Y en segundo lugar, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el hombre? La Biblia dice, no lo busquen, en primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje es un pasaje precioso que describe lo que somos, describe nuestro ser. Somos seres espirituales eternos que vivimos dentro de un cuerpo carnal temporal
y que también tenemos un alma. El espíritu es la parte de nuestro ser que, entre otras cosas, está hecha a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es espíritu. El espíritu es el yo, es la persona, y es lo que nos permite comunicarnos con Dios, tener una relación personal con Dios. Entonces el espíritu es el yo. El cuerpo es lo que nos permite vivir, actuar, movernos en este mundo físico. Y donde quiera que esté nuestro cuerpo mientras dure nuestra vida en esta tierra, allí estará nuestro espíritu y nuestra alma. Y el alma es esa parte de nuestro ser que nos permite archivar nuestro conocimiento, tiene que ver con nuestros sentimientos, con las emociones, y también sobrevive a la muerte. Recordemos cuando Dios hizo al hombre, no lo busquen, dice la Biblia en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta expresión es científica, tiene apoyo científico. Todos los minerales del cuerpo humano se pueden hallar todos sin excepción en el polvo. Dios nos hizo del polvo de la tierra, pero Dios le dio al hombre de su propio espíritu. Entonces, ¿por qué morimos? Todos nosotros sabemos que morimos como consecuencia de haber violado la ley de Dios. Vamos a recordar, porque lo sabemos, vamos a buscar en la Biblia el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 15 al 17. Es simplemente para recordar, porque es un pasaje conocido. Génesis, capítulo número 2, versículo 15 al 17. ¿Por qué morimos? Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una prohibición, había un mandato de parte de Dios, y todos nosotros sabemos que el capítulo que viene a continuación, el capítulo número 3 de Génesis, nos describe el momento en el cual Adán y Eva pecaron contra Dios. Ellos desobedecieron la voz de Dios, y en el mismo acto, en el mismo instante en el cual ellos comieron, desobedecieron a Dios, entonces ellos quedaron muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. Ellos murieron ese día. La Biblia dice, no lo busquen, en Ezequiel capítulo número 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, también cuando Dios llamó a Adán y a Eva y también a la serpiente, los llamó como a un juicio allí en el jardín del Edén. Entre las cosas que Dios les dijo está Génesis 3:19, donde Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso tiene que cumplirse. Entró también la muerte física al mundo por medio de la desobediencia del hombre, por medio del pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿qué es la muerte? Una de las definiciones más hermosas de la Biblia sobre qué es la muerte la encontramos en Santiago capítulo número 2, que les invito a buscar. Santiago capítulo número 2, versículo 26. La carta de Santiago, en el capítulo número 2, en el versículo 26, nos da una definición preciosa acerca de lo que significa la muerte. Dice así Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago está diciendo que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir, la diferencia de uno que está vivo y uno que está muerto es que el que está vivo tiene su espíritu dentro, y la persona que está muerta no tiene su espíritu dentro.
Entonces la muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu alma de la persona. El cuerpo va al cementerio y el espíritu alma de la persona irá a algún lugar. Lo vamos a ver dentro de un momento. La Biblia también dice en 2 de Pedro, lo pueden buscar, 2 de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 y 14, lo siguiente. Miren cómo Pedro habla acerca de su propia muerte. Miren lo que él dice acerca de lo que significa la muerte. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así Pedro: pues tengo por cierto, en tanto que estoy en este cuerpo, miren cómo él dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está diciendo en otras palabras: yo voy a morir, yo voy a abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado, pero mientras esté en este cuerpo, les voy a amonestar, les voy a exhortar, les voy a enseñar la palabra de Dios. Pero Pedro está hablando acerca de su propia muerte, y está diciendo con esa expresión, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, y luego dice, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Entonces, la muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu, alma de la persona. Vamos a ver otro pasaje también que nos habla de ello, y es Génesis, capítulo número 35. Génesis, capítulo número 35, el versículo número 18. Es la muerte de Raquel. Recuerden, la esposa de Jacob, la madre de José. Había dado a luz a José hace unos años, ahora está embarazada de su segundo y último hijo, de Benjamín, y mientras están en el proceso ese de dar a luz del parto, miren lo que ocurre. Génesis, capítulo número 35, versículo 18, dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, ella llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es decir, ¿cómo traduce lo que tiene que ver con nuestro tema? ¿Cómo traduce la muerte como salírsele el alma? ¿Se dan cuenta? La separación entre el cuerpo y el espíritu, alma de la persona. En algunos pasajes de la Biblia viene la palabra espíritu para referirse al espíritu, alma de la persona, la parte inmortal del ser humano. En otras partes viene la palabra alma para referirse también al espíritu, alma de la persona. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la muerte física es la separación entre el cuerpo y el espíritu, alma de la persona. Y Adán vivió 930 años. Es decir, que él desobedeció a Dios, murió ese momento, porque Dios no miente. Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ese mismo día murió espiritualmente. Siguió vivo unos años más. Después, recuerden que después habló con Dios, tuvo más hijos e hijas. Y después, a los 930 años de ser creado por Dios, murió. Entonces, ahí fue la separación entre el cuerpo y su espíritu, alma. Es la muerte física, y la muerte pasó a todos los seres humanos porque la heredamos de Adán. Heredamos esa naturaleza caída y todos morimos. Pero la muerte espiritual es la separación de nosotros y Dios. Adán y Eva pecaron contra Dios y hubo un cambio en su naturaleza. Ellos rompieron su relación con Dios, rompieron su comunión con Dios, y eso significa que quedaron muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. Ya no tenían una relación con Dios, ya no gozaban de esa misma armonía con Dios, de ese mismo perfecto equilibrio que tenían antes del pecado. Recuerden que cuando comen, dice que son abiertos sus ojos, se dan cuenta que están desnudos, y bueno, empiezan a huir de la presencia de Dios después del pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él, hablando de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros. Es una carta que va escrita para una iglesia, y le dice, y Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, y
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el pecado nos deja muertos espiritualmente ante los ojos del Creador. Significa que estamos separados de Él, porque Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no tiene comunión con el pecado. Entonces solamente a través de Jesús es que podemos llegar a Dios, y entonces cuando creemos en Jesús es cuando hay una resurrección, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces ocurre ese nuevo nacimiento. Vamos a verlo en Efesios también, capítulo número 2, versículos 4 y 5. En Efesios, capítulo número 2, versículos 4 y 5. Y es en el momento, o sea, la persona cuando ha pecado está rota su relación con Dios, está muerto espiritualmente ante Dios. Y entonces cuando la persona cree en Jesús, cuando la persona recibe a Cristo como el Señor Salvador de su vida, entonces Dios da una vida eterna. La única manera que Dios da la vida eterna, pero está solamente en el creyente, en el cristiano, que ha nacido de nuevo. Dice así Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, y esa salvación se recibe por medio de la fe, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer. Cuando oímos el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, cuando creemos en el mensaje de la buena nueva del Evangelio, entonces ahí nacemos de nuevo. Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la muerte física, la separación entre el cuerpo y el espíritu alma de la persona. La muerte espiritual, pues ocurre cuando la gente peca contra Dios. Entonces, ese pecado queda la persona muerta hasta que esa persona reconoce que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz del Calvario y haya la salvación eterna y es resucitado. Como dice Efesios 2:1, repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ahora entonces viene la pregunta, ¿a dónde vamos cuando morimos? Si hay una parte de nosotros que es inmortal, ¿a dónde vamos? Porque el cuerpo se queda en el cementerio y comienza a descomponerse. Polvo eres y al polvo volverás. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, ¿a dónde va? Vamos a buscar un pasaje en Lucas, capítulo número 16, Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, del versículo 19 en adelante, que Jesús responde esta pregunta. Evangelio según San Lucas, capítulo número 16, versículo 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos míos queridos, la Biblia nos enseña de que antes de Cristo, o sea, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, todos los muertos iban a un lugar llamado el Seol. En el Antiguo Testamento se conoce como Seol, mientras que en el Nuevo Testamento se conoce como Hades. Seol es una palabra en hebreo que significa morada de los muertos, mientras que Hades es una palabra en griego que significa lo mismo, morada de los muertos. Y según podemos apreciar en la Biblia y por todos los pasajes que veremos a continuación, era un lugar, el Hades o Seol, un lugar que estaba dividido en dos, por un abismo o por una gran cima, dividido en 2 lugares. En un lugar estaba el seno de Abraham o el paraíso, y en el otro lugar estaba el lugar de tormentos o el infierno. Todo eso, el Hades o morada de los muertos. Ahora, según vemos en la Biblia, ese lugar estaba y está en el centro de la tierra. Miren lo que enseña Jesús en Mateo capítulo número 12, versículo 39 y 40. Mateo capítulo número 12, versículo 39 y 40. Dice así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está diciendo que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Era la señal que le iba a dar a la gente que le pedían señal. La gente le pedía que hiciera señal del cielo. Y Él dice: la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y le dice, iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Ahora, antes de la resurrección de Cristo, vemos que existía ese lugar, el Hades o Seol, y en un lugar, en una de esas 2 partes, estaba el seno de Abraham o paraíso. Vamos a ver ahora el Salmo capítulo 16, versículo 10. Es un salmo mesiánico, un salmo escrito por David, Salmo 16, versículo 10, un salmo mesiánico que habla acerca de Jesús, habla acerca de Cristo, y dice el Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Dice que no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, que el alma de Cristo, el Espíritu de Cristo estuvo en el Seol. Ahora, ustedes se acuerdan, cuando Cristo estaba siendo crucificado, que estaba siendo crucificado en el medio de 2 malhechores, y uno de los malhechores reconoce a Jesús, se arrepiente y dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice que Jesús iba a estar 3 días en el centro de la tierra. Y dice que el alma de Jesús iba a estar en el Seol. Y hay otro pasaje más. Entonces vemos que Jesús estuvo en el centro de la tierra, en ese lugar llamado el seno de Abraham o el paraíso. Pero también la Biblia nos enseña de que al otro lado estaba el lugar de tormentos o infierno. Miren el Salmo número 9. El Salmo número 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17 dice:
los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Jesús dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahora los malos también van al Seol, los que no ven de espaldas a Dios van al Seol, pero es un lugar, dividido en dos. En un lugar el seno de Abraham o paraíso, en otro lugar el lugar de tormento o infierno. El rico fue al lugar de tormento, fue al lugar que se llama el lugar de tormento o infierno. No fue a ese lugar porque era rico, sino porque vivía de espaldas a Dios, no reconoció a Dios, vivió como si Dios no existiera, vivió con una vida puesta solamente en la vida terrenal, en las cosas de este mundo, sin importarle que hay un Dios, que hay una vida más allá de la muerte. Se preocupó mucho por construir y edificar y amontonar tesoros para su carne, pero se olvidó que tenemos un alma y que esa alma necesita arreglar sus cuentas con Dios, necesita ser resucitada, necesita nacer de nuevo para entrar en un lugar que Dios ha preparado para sus hijos. Y el pobre Lázaro no fue al lugar de felicidad, no fue al paraíso, al seno de Abraham porque era pobre, sino porque depositó su confianza en Dios, porque caminó con Dios, porque reconoció que esta vida es pasajera, que hay una vida eterna, como hemos leído en el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces tenemos que reflexionar seriamente en la muerte. Todos nosotros estamos a un latido del corazón de nuestro destino eterno. Nuestro corazón se detiene y nuestro cuerpo va a ser sepultado de alguna manera, como ustedes han dejado escrito o como han comentado, va a ser el sepelio. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Vamos a ver otro pasaje en el libro de Números. Números, capítulo número 16. Números, capítulo 16, versículo 31 al 33. Vamos a ver que el Hades estaba en el centro de la tierra, o está en el centro de la tierra. Y vamos a ver cómo ahora hay unas personas que se han rebelado contra Dios. En este pasaje es la rebelión de Coré. Coré con 250 personas, mientras el pueblo de Israel iba en su peregrinar hacia la tierra prometida. Coré se rebela y dice, bueno, ¿quién es Moisés? ¿Por qué Moisés tiene que guiarnos a nosotros? Cualquier otro puede guiar al pueblo de Dios. Y a eso causó la ira de Dios. Y miren el juicio de Dios contra él y su casa. Dice ahora sí, Números capítulo 16, versículo 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Como dice que la tierra abrió su boca, simbólicamente en sentido figurado, la tierra se los tragó y dice descendieron vivos al Seol, y eran personas que vivían sin Dios. Entonces vemos también que este lugar de tormento o infierno no fue creado para el ser humano. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo número 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Jesús está hablando proféticamente del juicio de las naciones, diciéndole que llegará el día en el cual Dios apartará a los justos de los injustos, y Dios va a poner los justos a su derecha, y les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad la vida preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y a aquellos a los que se apartaron de Dios, a la izquierda. Y mira ahora lo que les dice. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que quiero destacar y que tiene que ver con nuestro tema es que el lugar de tormento, el fuego eterno, no fue preparado para el hombre, no fue preparado para el ser humano,
fue preparado para el diablo y sus ángeles, un lugar de castigo, de condenación para el diablo y esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero lamentablemente existe solamente dos lugares a donde puede ir nuestra alma y nuestro espíritu después de la muerte. O vamos a estar con Dios o vamos a estar separados de Dios. Y si la persona no ha arreglado su cuenta con Dios, no puede ir al lugar donde está Dios. Entonces no queda otro lugar, tiene que ir a este lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, todo esto, el Hades o Seol, ese lugar que hemos descrito y que habla la historia del rico y Lázaro, porque a diferencia de las demás parábolas, las parábolas casi siempre comienzan diciendo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca menciona nombres personales. Esta historia, los teólogos piensan que es una historia real, la historia del rico y Lázaro, porque se menciona a Lázaro por el nombre. Ninguna de las otras parábolas menciona un nombre personal. Y también se menciona a Abraham. Aún fuese como fuese, no minimiza la verdad que Jesús está enseñando sobre el reino de los cielos. Ahora, ese lugar, imagínense, ese lugar del cual estamos hablando y que según pensamos era en el centro de la tierra, que estaba dividido en dos, en un lugar, el lugar de tormento o infierno, en otro lugar, el paraíso o seno de Abraham. Después de la muerte y resurrección de Cristo, después del sacrificio de Jesús, vemos que ese lugar donde estaban las personas en el seno de Abraham o paraíso, fueron llevadas, esas almas, ese espíritu fue llevado a la presencia de Dios. Es decir, que solamente ahora queda ahí el infierno o lugar de tormento. Vamos a verlo en Efesios capítulo número 4. En Efesios capítulo número 4, versículos 7 al 10, dice así. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 10 dice, y aquí vuelve a mencionar que Cristo estuvo en la tierra, o sea, en el centro de la tierra. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa expresión, llevó cautiva la cautividad, algunos estudiosos de la Biblia piensan que es que Jesús al resucitar llevó esas almas consigo a la presencia de Dios. Recuerden que las personas que vivieron antes de Cristo, todas esas personas, su salvación apuntaba hacia el futuro. Un día en el cual Dios levantaría a aquel que descendería de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente, como Dios prometió en el jardín del Edén, en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando acerca de que llegaría el día en que alguien nacido de una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ocurrió cuando Cristo venció la muerte, cuando Cristo presentó su sacrificio en la cruz. Es por eso que Hebreos 2:14 dice, porque dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Hijo de Dios, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como Cristo con su muerte destruyó al diablo. Entonces todas esas personas que vivían en el Antiguo Testamento, su fe apuntaba hacia adelante. Y todos esos sacrificios que se ofrecían cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. Cuando Cristo viene, que es el único sacrificio que Dios acepta, todo lo otro eran sombra. Dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así ahora nosotros vivimos después de 2000 años del sacrificio de la cruz, y nuestra salvación apunta hacia atrás. Nosotros que nacimos 2 milenios después, pero Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz, y nosotros ni habíamos nacido, no habíamos ni pecado, pero Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, dice aquí Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero
a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Entonces, creemos que Cristo llevó esas almas que estaban esperando ese sacrificio, los llevó consigo a la presencia de Dios. Vamos a ver después, en la tarde, vamos a ver por qué, o sea, vamos a argumentar un poco más eso. Entonces, hermanos, hoy en día, en la actualidad, cuando una persona muere, para responder la pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? Cuando una persona muere y tiene a Cristo, está en Cristo, su cuerpo va al cementerio, comienza a descomponerse, polvo eres y al polvo volverás, pero su espíritu, alma va a la presencia de Dios en la actualidad, va a la presencia de Dios, pero aún no con un cuerpo glorificado. Y muere una persona que no tiene a Dios, que no está en Cristo, su cuerpo va al cementerio, comienza a descomponerse, polvo eres y al polvo volverás, pero su espíritu, alma va a ese lugar que se conoce como el lugar de tormentos o infierno, en espera de un juicio, el juicio ante el gran trono blanco.